tiene una amplia experiencia de Colombia y él les va a mostrar lo que es aspectos básicos para una producción bovina sostenible. Doctor Leonardo, la sala es suya y le damos una bienvenida y un abrazo a todos nuevamente. Muy placentero para dirigirme a todos los oyentes para hacer un resumen más o menos corto de la principal problemática que se registra en las explotaciones ganaderas de nuestra región, específicamente leche y carne, y también como dirá la potencialidad que tenemos, ya que somos países que estamos en el trópico, tenemos extensas áreas en praderas, quizás con problemas de manejo, pero que tenemos un gran potencial para abastecer de alimento a una población creciente. Entonces, a manera de introducción, el crecimiento de la población mundial dado por la FAO a través del tiempo. En nuestra época tenemos aproximadamente unos 6.5 billones de personas y se espera que en el 2050 existan aproximadamente 9.1 billones de personas. Esto lo podemos acentuar en esta otra curva que ya la tenemos como curva de crecimiento poblacional en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Como vemos, esta pendiente es mucho más drástica en los países en desarrollo, lo cual manifiesta la FAO entonces que de acuerdo con ese crecimiento de la población mundial, la producción de alimentos debe incrementarse en aproximadamente un 60% de aquí al 2050. Por eso decimos que nuestra región tiene un gran potencial para abastecer de alimentos a esas poblaciones crecientes como China, India, etc. Para complementar estas cosas, estas estadísticas, recordemos cómo estamos en producción de carne y leche en los países de América Latina y el Caribe. Cómo estamos en producción, aquí podemos que en carne de bovino tenemos 17.4 millones de toneladas, en leche tenemos 81.1 y el cambio que ha tenido desde 2000 hasta 2011 es aproximadamente el 25% para carne de bovino y 28% para leche. En la siguiente estadística podemos recordar cómo estamos en consumo en los países de América Latina en cuanto a carne de bovino, 17.6 kilogramos por habitante por año, con una tasa de cambio del 2000 al 2011 de 2%, y en lácteos podemos observar que tenemos aproximadamente un consumo por habitante por año 71. Entonces esto quiere decir que todavía, si comparamos con los consumos de otros países, todavía estamos deficitarios en la producción de alimentos para satisfacer nuestros propios alimentos, nuestros propios requerimientos, y de ahí en adelante para poder exportar. Por eso decíamos, hay que tener en cuenta todo esto para fijarnos que tenemos potencial en el futuro. Como estábamos hablando de esa potencialidad que tenemos, de esas áreas grandes que tenemos en forrajes, entonces recordemos, los rumiantes, nuestros bovinos, tienen una gran capacidad de volumen o un gran volumen en el tracto digestivo, y que lo más rentable, lo más barato para llenarlo son los forrajes. Por eso en la charla hacemos énfasis en forraje. Esto es el alimento más barato y quizás básico para satisfacer las necesidades de consumo en los rumiantes. Sin embargo, como decíamos antes, tenemos problemas. Si observamos aquí esta pradera que ya tiene cinta de degradación, muestra también suelo desnudo que está expuesto a la erosión eólica hídrica. Entonces esto ya está en proceso avanzado de degradación. Si lo comparamos con una pradera ya tierna, que está densa, no tiene suelo desnudo, etcétera, hacia allá debemos enfocarnos. Por eso hacemos énfasis en forrajes, en la producción de forrajes de pradera y también en los cultivos. Otra problemática que vemos en muchas explotaciones que están en zonas de ladera, de pendiente moderado, de pendiente mucho más alta, pues vemos esta situación en donde hay sobrepastoreo, este animal no puede satisfacer las necesidades de consumo, y esto es muy común en las zonas de ladera. Entonces decíamos que tenemos problemas y que hay que enumerarlos con una producción eficiente de forraje. Recordemos el efecto de épocas críticas que hoy en día están agravadas por el cambio climático.
en trópico alto, nosotros decimos trópico alto cuando estamos por encima de 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos praderas de mezcla de raigras, esquicuyo con leguminosas, tréboles, en donde vemos una pradera densa, tierna, etc. Pero en las épocas secas podemos observar ya una pradera en donde ya hay signos de degradación, invasión de arbences, poca disponibilidad de forraje y de baja calidad. Lo mismo en trópico bajo decimos por debajo de los 1500 metros, tenemos forrajes en lluvias, tenemos forrajes abundantes, densos, de buena calidad, pero en la época seca, que es bastante extensa, pues esos forrajes reducen su calidad y tenemos un heno en pie, como lo llaman, pero que no es heno en pie, sino un tamo en pie de muy baja calidad nutricional. Para solucionar esta problemática de deficiencia de forraje, de carga animal, destacamos entonces la importancia de los forrajes conservados. Todos ustedes lo conocen, pero los forrajes conservados nos van a permitir solucionar los déficits de forraje, incrementar carga animal de la explotación, incrementar producción por unidad de superficie y quizás también mejorar el balance nutricional de la dieta, porque después, cuando profundicemos en esto, vemos que los cultivos forrajeros tienen nutrientes deficientes en los forrajes de buena calidad. Y finalmente, cuando sería ideal tener este tipo de explotación en donde podamos tener la contribución benéfica de los árboles sobre suelo, sobre pradera y sobre animal, y con esto disminuir el impacto ambiental negativo que se nos critica en las explotaciones ganaderas, en las explotaciones bovinas. Entonces, esto sería lo ideal, al final tener una contribución de los sistemas silvopastoriles a una producción más sostenible. Tenemos problemas y esto lo podemos observar en esta gráfica, en donde presento las demandas de la cadena cárnica y láctea colombiana. Entonces, en donde tenemos problemas porque, por ejemplo, en general, la media de natalidad podemos observar que es muy baja, 53%. La carga animal está por debajo de una unidad de gran ganado por hectárea. Las ganancias diarias son bajas y por lo tanto los precios del destete son bajos. En producción de leche, en doble propósito, tenemos una media de 3.5 litros, que es baja. Y en colocación de lecheras especializadas tenemos una media de 16. Entonces, ¿qué se pretende? Mejorar los indicadores de productividad, de sostenibilidad y de competitividad de las explotaciones bovinas en nuestro medio. Y aquí están los 5 puntos en donde están las demandas concentradas. Y subrayo aquí que se dice manejo sostenible de la ganadería de carne y leche. Entonces, en eso es lo que tenemos que efectuar en el futuro curso. Entonces, ¿cómo son las prácticas para producir de una manera sostenible forrajes de calidad y en abundancia? Como estábamos viendo los aspectos de sostenibilidad, aquí tengo 4 definiciones de agricultura sostenible de aquí al Sistema Integrado de Agricultura y Pecuaria. En general, todas las definiciones hacen énfasis en que debe perdurar en el tiempo, o sea que sea sostenible en el tiempo. Producir alimentos de calidad, ¿sí? Alimentos y fibras para la alimentación humana, sin afectar el ambiente o los recursos naturales no renovables como suelo y agua. Y en últimos, que sea una producción económicamente viable, que eleve la calidad de vida de los productores y de la sociedad en general. Esto es lo que se tiene en cuanto a sostenibilidad. Y hablando entonces de una producción pecuaria sostenible, lo he adaptado de Ventura en el 2008. Entonces, la recomendación inicial es uso racional de recursos respetando el ambiente, bajo un esquema económicamente viable y de equidad social. En ambiente, ojalá tener especies vegetales y animales adaptadas al ecosistema particular de cada país, con un manejo racional de desechos, pocos agroquímicos y procurando conservar suelos y aguas. En cuanto a recursos, entonces ojalá tuviésemos un modelo genético animal apto para las condiciones ambientales de cada región, con requerimientos nutricionales
acordes con el potencial que tienen nuestros recursos alimenticios. Y no lo que hemos hecho en el pasado, que era importar alta genética sin tener en cuenta que éramos deficientes en alimentación y calidad nutricional. Y lo mismo en el riesgo económico, siempre procura producir por debajo del precio de venta para optimizar la competitividad y la calidad de vida del producto. En resumen, entonces, a nivel de finca propia de esa sostenible estaría diciéndonos lo siguiente: que tengamos un suelo fértil pero que sea sostenible en el tiempo, que produzcamos forrajes de alta calidad durante todo el tiempo, que esa calidad de forrajes y alimento general de la finca sea alta y disponible para los animales para satisfacer las necesidades de consumo. En cuanto a lo personal, que hace referencia a la calidad de vida, es que la producción láctea sea alta, ojalá alta y perdurable en el tiempo, de una alta calidad y que permita ingresos para que el producto permanezca en el mercado siempre, no salga, y de esta manera mejore su calidad de vida. En cuanto al ambiente, entonces que el productor y la sociedad en general reconozcan los efectos ambientales de producir y no producir, el origen antropogénico de los gases, el efecto invernadero, también que reconozcan el efecto de cultivos y árboles y el efecto de dieta balanceada sobre el impacto ambiental. Esto en general es lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de una producción sostenible. Y un ejemplo básico para destacar la productividad, entonces como simulación tenemos dos escenarios. Si yo tengo un área para vaca productiva de 10 hectáreas y una tecnificación baja y una tecnificación media que me permite tener 1.5 unidades de gran ganado por hectárea o 3 unidades de gran ganado por hectárea, entonces tendríamos que este producto puede tener 15 vacas en esta área de 10 y aquí tendría 30. Ahí ya tenemos una diferencia significativa. En este caso, en la tecnificación baja, pues la calidad del material es relativamente inferior a la que tenemos en la tecnificación media. Representada aquí puse solamente proteína cruda y pared celular, pero podría anexar energía, que es lo importante. Entonces, con esta calidad tendríamos al hacer la simulación 14 litros de producción y aquí 18 litros de producción por vaca. Pero cuando produce 14, va a tener un balance energético negativo que le perderá el animal 12 kilos en 60 días de rotación. Y en este caso solo perdería 3 kilos. Sin tener en cuenta esta pérdida de peso, entonces en 60 días generaría con estas vacas 12.600 litros de leche y aquí 29.700. En general, en pesos colombianos, esa leche daría estos millones de pesos en 60 días, o en dólares, 5.900 contra 14.000 dólares. Entonces, aquí se nota la diferencia en tecnificación y eso es lo que hemos logrado en muchos ensayos que hemos hecho en fincas de productores, haciendo renovación de praderas, utilizando cultivos forrajeros como complemento a los forrajes de pastoreo. Cuando hablamos de interacción producción-ambiente, entonces, ¿qué tenemos en la finca o qué tiene el productor en la finca? Un genotipo para producir leche o para producir carne. A este genotipo, para que exprese su potencial, debemos alimentarlo adecuadamente. Y esa alimentación ya decíamos que la básica son los forrajes. Y en los forrajes debemos asegurar disponibilidad suficiente para llenar los requerimientos de consumo y una calidad tan eficiente que permita llenar los requerimientos nutricionales de cada uno de estos animales. Pero como decíamos, los forrajes son los básicos, esos se producen en la finca y dependen del suelo. Por eso cuando hablamos de producción sostenible no podemos olvidar el suelo, que es el ente principal para producir los forrajes que necesitamos. Y paralelamente al suelo estaría la utilización del agua. Nos sobra, entonces por eso el curso que veremos más adelante estará detallado a producir alimentos, forrajes de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades. En cuanto a clima, pues ya sabemos que el clima en sus índices de temperatura, humedad, viento, etcétera, pues va a afectar el genotipo y si no controlamos esto, pues no va a permitir
expresar el potencial genético. En cuanto a salud, pues entonces tenemos enfermedades carenciales, infecciosas, parasitarias, pero cuando alimentamos bien y controlamos clima, tenemos animales saludables. Y finalmente el manejo es fundamental. Aquí tendríamos las instalaciones, el equipo y personal que en general van encaminados al bienestar animal. De esta manera tendríamos cuál es la interacción entre producción y ambiente. El énfasis es en forrajes. Es básico que en cada explotación se conozca cuál es el periodo de lluvia, si es unimodal o si es bimodal, como en este caso. ¿Para qué? Para tener cuándo tenemos forrajes en cantidad suficiente, cuándo debemos suplementar forraje y cuándo programar partos, por ejemplo. Pero esto es básico. Aquí tenemos promedios de 60 años en donde nos dice cuál es el periodo de lluvias. ¿Qué ha cambiado con el cambio climático? Perdónenme la redundancia. Sí ha cambiado, pero generalmente esto se acorta o sube o baja en años siguientes, pero posteriormente miraremos cómo varía el periodo de lluvias con estos cambios climáticos. Acentuar en el manejo de praderas, ya lo veremos posteriormente en las charlas posteriores al curso. Entonces se enfatiza en el manejo de praderas porque decíamos que es lo más rentable para producir. Lo que falte, pues lo que no contenga el forraje, pues se les usará en la suplementación. Una producción sostenible, tenemos que saber los costos de producción, cuánto me cuesta producir 1 kilo de forraje, ya sea de pastoreo o un cultivo forrajero, y cuánto vale la dieta en general, cuánto vale la mano de obra, y saber en cuánto lo vendo. Decíamos que debo producir a menor costo de venta para que permita los ingresos del productor y permanezca en el mercado. Cuando hablábamos de producción sostenible, pues cortar los gases de efecto invernadero. Ya todos lo saben, pero recordémoslo, son los que atrapan el calor permitiendo una temperatura adecuada para la vida en la Tierra. Sin embargo, desde la revolución industrial se han incrementado y han hecho aparecer los desequilibrios climáticos y de consecuencias negativas para nuestros sistemas de producción ganadera. Estas emisiones de gases se registran en la actualidad como equivalentes de dióxido de carbono, o sea, CO2 equivalente, que es la medida utilizada para comparar la capacidad de estos gases para atrapar el calor. Los principales entonces son dióxido de carbono, que es el básico, cuya fuente principal es la quema de combustibles fósiles, pero también hay incendios forestales, quema de pastizales, materiales requeridos para fabricación de productos, etc. Otro importante es el metano, permanece en la atmósfera 15 años, es 21 veces más efectivo para captar calor que el dióxido de carbono. Las fuentes naturales son los pantanos, océanos, incendios, pero las fuentes antropogénicas son las fermentaciones digestivas, los rellenos sanitarios, la quema de combustibles, etc. Y el otro importante es el óxido nitroso, que es 310 veces más efectivo que el dióxido de carbono para atrapar el calor. Fuentes naturales, entonces, ahí son los océanos, las aguas, etc. Pero las fuentes antropogénicas son la fertilización de medidas, las excretas, la combustión de materiales de origen. Entonces, estos gases van encaminados en la última, desde 1900 se han incrementado todo de manera drástica y es lo que ha originado el cambio climático. Por eso, se pretende determinar la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Entonces, la suma de emisiones de gases de efecto invernadero que una persona, una finca, una ciudad o un país genera durante un tiempo determinado. Entonces, es difícil implementar la huella de carbono en procesos biológicos o químicos, pero es necesario realizar estos cálculos. Por ejemplo, un ejemplo son los inventarios de gases de efecto invernadero recortados por la World Resources Institute en el 2006 para el mundo, China, Estados Unidos, algunas ciudades como San Diego, por algunos ítems como electricidad, transporte, agricultura, etc., encaminados aquí el porcentaje de cada uno de ellos y expresados como millones de toneladas de CO2 por el mundo, por los
países o por persona de cada uno de esos sitios. Entonces aquí tenemos 6.7, 5.6, 5.5 de China, 23 en Estados Unidos, 2 en San Diego. Entonces así podríamos determinar cómo lo estamos haciendo en finca o cómo lo está haciendo el país y saber qué estamos haciendo y cómo podemos rebajar esos gases de efecto invernadero. Aquí para rematar entonces tendríamos ya una fuente de Estados Unidos, la producción o la huella de carbono para la producción de 1 litro de leche llevado desde la finca hasta el consumidor final. Entonces podemos ver los gases, aquí dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, por el alimento, por las fermentaciones, por el manejo de excretas, la producción, la energía de la finca, el transporte para llevar esa leche y aquí hasta llevarla al consumidor final. Entonces, como podemos observar, está la producción entera y a eso tendríamos que llegar. Esto no sobra recordarles que somos criticados porque nuestras explotaciones bovinas son las que más producen gases de efecto invernadero. Aquí tendríamos gases para la producción de gas para ganado de carne, para ganado de leche, comparado con otras especies como el pollo, es decir, cerdos que producen mucho menos gas. Pero un aliciente es que entre más tecnificados seamos en nuestras fincas, es decir, entre más leche produzcamos con mayor tecnología, dietas balanceadas, etc., disminuimos la producción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, cuando somos poco tecnificados en nuestra finca producimos alta cantidad de gases de efecto invernadero y si nos tecnificamos vamos reduciendo esa producción. Entonces ese es el aliciente, es que esa es la invitación del curso para producir forrajes de manera sostenible y disminuir este impacto negativo. Consideraciones finales, ya para no aburrirles mucho. Entonces, los forrajes constituyen la base fundamental de toda explotación lechera y de carne, en general, como lo habíamos mencionado. La producción de forrajes debe hacerse o realizarse de manera sostenible y competitiva para optimizar rendimiento y calidad nutricional sin afectar las propiedades del suelo y hacer un uso adecuado del agua. Los forrajes conservados son muy importantes, constituyen una fuente importante para satisfacer de manera sostenible la necesidad de consumo y de nutrientes de los animales, ojo, optimizando la carga animal de la explotación y la producción por unidad de superficie, que es lo que queremos demostrar. La calidad nutricional de forrajes y suplementos es fundamental para incrementar productividad y competitividad del sistema. El consumo de materia seca y los requerimientos nutricionales de los animales deben ser fundamentales para generar dietas balanceadas que garanticen la producción sin afectar condición corporal de los animales, disminuyendo además lo que decíamos antes, la emisión de gases de efecto invernadero. Y finalmente estas son unas consideraciones emitidas por la OAA en el 2014, en la cual nos dice que los sistemas ganaderos de América Latina tienen gran potencial de crecimiento, pero que debe realizarse de manera sostenible, involucrando la parte social, económica y ambiental. Que se debe implementar la caracterización de regiones. Entonces tenemos la caracterización de regiones, las productivas versus las consumidoras, para optimizar costos de transacción y productividad. Hay que implementar zonificación agroclimática para reducir los riesgos agroclimáticos que tanto nos están molestando en estos tiempos. Hacer una articulación intersectorial entre las zonas ganaderas, industria, turismo para optimizar productividad y generalmente estimar el costo energético de la cadena agroalimentaria, lo que decíamos antes que mostrábamos algunas cifras, para disminuir el impacto ambiental. Esto en general. Entonces, si nos vamos al anterior en el curso, esto es lo que resume los forrajes. En el curso vamos a enfatizar en toda la producción de forrajes de pradera, de cultivos forrajeros, conservación de forrajes, y tendremos que ver entonces esto, la relación calidad, requerimientos nutricionales de los animales para la implementación de una dieta balanceada. Entonces, lo que decíamos antes, aquí hay unos temas en donde en el curso se va a destacar entonces lo primero que todo, la importancia que tienen los
forraje en los sistemas de producción bovina, con datos que hemos determinado en nuestros procesos de investigación. Entonces, demostrar por qué son importantes. Hacer una revisión de la calidad nutricional de los forrajes, que lo decíamos antes, básica para determinar o para llenar los requerimientos nutricionales de animales en producción. Hacemos también énfasis en renovación de praderas, lo que sea, para optimizar el manejo que tenemos de las praderas y generar unas producciones más competitivas. Tendremos que revisar lo que es consumo voluntario, hacer mucho énfasis en conservación de forrajes y la inclusión de forrajes conservados en la dieta de animales para incrementar producción por unidad de superficie. Y finalmente, la importancia de los forrajes, los requerimientos nutricionales para establecer dieta balanceada. Eso sería en resumen lo que tendríamos en el curso que empezaríamos en la siguiente fase. Muchas gracias por la atención. Entonces, cualquier cosa, entonces estaremos dispuestos a contestarla. Bueno, hay una serie de preguntas. Había una que a ver, aquí tenemos un exceso de proteína con baja energía. Exacto. Esto se ve prácticamente en forrajes de trópico alto, en donde hay altos niveles de proteína. Hablamos de kikuyu y raigrasas que están por encima de 18-20% de proteína. Si no tenemos una energía adecuada, pues en el retículo rumen se va a generar altas cantidades de amoníaco que se va a perder por leche y por orina, y con consecuencias nefastas para la reproducción. Entonces, en estos casos hay que subir mucho la energía. Pero hay unas pruebas, como veremos posteriormente, que nos facilitan esa determinación de ese estado. Aquí me dice que la responsabilidad de las empresas de agroquímicos en la generación de los gases de efecto invernadero. Sí, hay muchas empresas claro, que tienen responsabilidad en la producción de gases de efecto invernadero, pero nosotros también tenemos que saber que tenemos mucha responsabilidad cuando fertilizamos nitrogenadamente de una manera exagerada y perdemos o contaminamos fuentes y generamos gases por este efecto. También cuando uno hace renovación de praderas, como lo veremos posteriormente en el curso, tenemos que volverlo un poquito más limpio cuando tenemos leguminosas en la pradera, porque si aplicamos exceso de fertilización química, entonces no vamos a acabar con las leguminosas que hay. Hay otra pregunta que me hacen, que ¿sugiere usted sembrar para formar parte de forraje como de árboles que ayuden en la producción? Hay sistemas, los productores son muy reacios a sembrar o a tener árboles dentro de la pradera, pero generalmente decimos como mínimo deberíamos tener cercas vivas, como mínimo alrededor de cada lote, que favoreciesen más el almacenamiento de carbono y la captura de carbono. Además, ustedes saben que los árboles contribuyen por sus hojarascas y por sus raíces a contribuir al suelo y al bienestar animal mediante corte de viento o proporción de sombra a los animales. Las ganaderas, decía, aquí hay otra pregunta en la cantidad de litros o rentabilidad por hectárea. Decíamos que hoy en día es muy importante, se hace muy importante la rentabilidad por unidad de superficie, porque generalmente si tenemos una baja carga animal, podemos tener animales de buen potencial genético, pero con una baja carga animal podríamos estar desperdiciando forraje o utilizando mal el forraje, pero por unidad de superficie estaríamos por debajo y no seríamos competitivos. Entonces es optimizar la carga animal de la explotación para que la producción por unidad de superficie fuera mayor y ser más competitiva. Una pregunta que me hace dice que ¿cómo sería la proporción de forraje concentrado para disminuir los gases de efecto invernadero? A ver, en los que hemos monitoreado, no hablemos de la proporción forraje concentrado, sino de garantizar los nutrientes deficientes en el forraje.
Entonces, de esta manera hacemos dietas mejor balanceadas y no permitiríamos la liberación de tantos gases por fermentación. Es decir, si tenemos forrajes de calidad, menos calidad tenga el forraje, más fermentación de CO2 se va a presentar. Si tenemos forrajes de mejor calidad, menos producción de gases. Pero en general, lo que se pretende es poner los nutrientes deficientes en el forraje. No hablar de proporciones más que todo, sino qué necesita, qué le falta al forraje y ponerlo. De vegetales provisorios como alternativas para forrajes adaptados en la zona de América Latina. En general, las instituciones de investigación deben estar realizando evaluaciones de los materiales forrajeros que están entrando al país, porque generalmente estos forrajes que entran por moda sin ser evaluados pueden tener muchos problemas. Entonces las entidades encargadas de investigación en cada país deben tener un área destinada para la evaluación de forrajes de los que están entrando a cada país, cuáles son los promisorios, cuáles no tienen problemas, etc. ¿Qué garantiza una producción más sostenible? El estabulado del pastoreo. A ver, nosotros conocemos, para tener estabulación tienes que manejar muy bien los forrajes, porque con el animal estabulado tienes que llevarle el forraje. Hay procesos de semi-estabulación o el de pastoreo general. Entonces, el problema del pastoreo es que si no se realiza bien el manejo del pastoreo, pues estaríamos sobrepastoreando a veces y disminuyendo la sostenibilidad. Pero cuando tenemos estabulación, independientemente de esto, tenemos que tener forrajes bien manejados para satisfacer las necesidades de los animales. El estabulado se justifica porque puedo concentrar más animales y manejar mucho más el forraje, que no va a tener el problema de compactación por pisoteo de animales, pero va a tener el problema de compactación por las máquinas que entran a cortar el forraje. En el manejo de praderas, se plantea el manejo rotacional racional. Sí, la tendencia actual es que el pastoreo rotacional intensivo es el más benéfico porque permite que los animales pastoreen en cortos periodos, entonces afecten menos la recuperación del material forrajero. Dice que a nivel de 3.800 metros, ¿cómo podríamos manejar las praderas? No tenemos árboles y solo alimentamos con avena y alfalfa. Sigue en estos casos de elevadas altitudes, nosotros hemos tenido problemas pues porque el desarrollo de las gramíneas es lento, se pueden plantear algunos regrases, pero nos ha dado resultado siempre la avena y en algunos casos la alfalfa. En estos casos hay que tener en cuenta que los periodos de recuperación son mucho más altos que los que tendríamos a niveles de 2.500 o 2.600 metros. Dice que la genética en pasturas se basa en genética americana, canadiense y europea. En este caso, pues sí, la mayoría de especies de raigrases vienen de países, incluyendo Nueva Zelanda, inglesa, etcétera, americana, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos gramíneas que son nativas o que se han naturalizado a través del tiempo. Entonces, el concepto de renovación de praderas consiste en no sacar o no eliminar una gramínea que está naturalizada y que se comporta bien en el medio. Es simplemente darle el manejo que requiere para que sea productiva y eficiente. Y si quieres, pues se le siembran o se hace intersiembra de estas especies que pueden asociarse bien con ellas para garantizar una calidad mejor y una densidad mucho mejor. Pero que las hay gramíneas naturalizadas de excelente calidad. Otra pregunta: ¿qué efectos se reflejan en bovinos que pastorean en áreas de ladera? El pastoreo en áreas de ladera, pues lógicamente es un poquito diferente al de zonas planas, porque en ladera hay efectos ya de más peligro de erosión, etcétera, pero también hay gramíneas que están más adaptadas al manejo y hay que utilizar de todas maneras un pastoreo menos intenso que el que aguanta una zona plana. A ver,
El problema de taninos condensados lo tenemos generalmente en gramíneas generalmente de trópico bajo, donde son más altos. En trópico alto el nivel de taninos condensados es bajo, entonces lo que sabemos es que los taninos pues van a determinar una menor degradación de nutrientes, especialmente de proteína, y va a ocasionar un poquito menos de gas, de metano. Pero generalmente pues sí se está utilizando, o las investigaciones han dado allí, pero que se esté comercializando del todo, que se esté poniendo de moda, hasta ahora no. Generalmente se trabaja más en una relación, en una buena suplementación acorde con las deficiencias que tenga la gramínea o el forraje de pastoreo. Aquí hay una pregunta sobre avena forrajera molida, alfalfa molida, el mismo que se ha dañado 2 kilogramos. Bueno, en el concepto de alimentar, al moler los forrajes se pierde tamaño de partícula, entonces es mejor un picado regular que de partículas pequeñas, pero no alterar el tamaño de partícula, porque perderíamos un efecto, el efecto estimulante de la fibra sobre la motilidad gastrointestinal. Las combinaciones, aquí dice avena, la avena es baja en proteína, la alfalfa es alta en proteína, la combinación sería ideal entre estas, lógicamente, con fuentes de proteína, con fuentes de energía como el maíz molido, etc. Entonces ahí estaría haciendo una buena combinación, suplementando energía que sería faltante tanto en la alfalfa como en la avena molida. Aquí hay una pregunta del ideal de rotación de pradera. Esto, el periodo de rotación, entonces estará determinado por la gramínea predominante. Generalmente en trópico alto los predominantes son raigraces, su óptimo de rotación está entre 36 a 42 días, pero para otros forrajes como quicuyo, azul horchoro, festuca alta, pues si hay un buen manejo se pueden pastorear a los 40, 42, 45 días, o siendo lo contrario, dependiendo del manejo, del tipo de suelo, la disponibilidad de riego, etc. Entonces eso va incrementándose de 50 a 60 días. ¿Qué altura sobre el nivel del mar cree usted que se debe tener en una industria ganadera rentable y sostenible? Esto, la altura, entonces es muy... depende del área en donde se encuentre, porque por ejemplo nosotros decimos que no se debería estar pastorear o tener explotaciones por encima de los 3.100 aquí en Colombia, pero por ejemplo en Nariño todas las explotaciones lecheras están sobre 3.000 metros y pues hay manejo aparentemente adecuado de esas. Querían hacer un monitoreo del manejo, pero que exista un nivel óptimo de altura no va a depender de cada país, en dónde están las áreas productivas de cada país y cómo se está haciendo, si se está haciendo de manera sostenible o no, porque entre más alto tengamos la explotación, más posibilidades tenemos de tener impacto ambiental negativo. Cercas vivas en trópico bajo, en temperaturas altas, pues generalmente están los árboles de leucaena y está matarratón, etcétera, con algunas veces cratilia que sirven todos de ramoneo. En cuanto a análisis de suelo y qué tipos de forraje, en el curso hacemos mucho énfasis en suelo y sobre todo que la gente está acostumbrada a hacer más que todo análisis químico de suelos. Sabemos que es importante el análisis químico, pero la mayoría no realizan análisis físico de suelo. Entonces, si la parte física, las propiedades físicas del suelo están alteradas, poco se puede hacer al utilizar los correctivos necesarios para mejorar ese suelo. Entonces, hay que tener las dos, químico y físico del suelo. Y luego es mirar qué forraje tenemos, qué extracción de nutrientes tiene para hacer un manejo sostenible y que no se nos degrade la pradera. Hay una pregunta sobre ensilaje.
sin caer en riesgo de acidosis ruminal. Nosotros en ocasiones se ha alimentado animales con solo ensilaje. Sí sabemos que pues, puede haber riesgo de acidosis, pero cuando se tienen altos niveles por encima del 40-50% de ensilaje, pues se pueden dar los bobos como bicarbonato para controlar e incrementar el consumo. Hay una pregunta aquí que dice que si hay que suministrar urea para obtener un mejor ensilaje. Cuando veamos ensilajes, entonces nos adentraremos un poquito más. Pero por ejemplo, la urea en forrajes de trópico alto no es aconsejable introducirla porque los forrajes de trópico alto tienen un alto contenido de proteína, un nivel de proteína, entonces no se recomienda adicionar urea porque vamos a atosigar o vamos a meter más amoníaco al ensilaje. Esta urea se recomendaría por forrajes de trópico bajo que no están en óptima calidad en el nivel de proteína. Listo, aquí ya algunos respondieron las preguntas sobre bicarbonato y todavía medir 80-120 gramos de bicarbonato. Generalmente el nivel de pH para un ensilaje, para un óptimo ensilaje debería estar cercano a 4-4.2. Entonces por eso se dice que los ensilajes bajan el pH ruminal, pero dependiendo del nivel de humedad que tenga el forraje. Entonces a menor humedad mayor pH, a mayor humedad menor pH, siempre y cuando se hagan los pasos bien. Entonces las pautas básicas son tener la disponibilidad suficiente en la pradera si es que es de pastoreo. Y esto recuerden que se hace, casi nadie lo hace, hay que implementar los aforos tradicionales o la implementación de equipo electrónico para estimar la oferta de forraje por metro o por unidad, por metro cuadrado, y de ahí determinar cuál es el consumo de forraje y cuál es el espacio para garantizar por encima del forraje que tenga el desecho para que tenga oportunidad de satisfacer totalmente las necesidades de consumo. Entonces todos estos aspectos que hemos tratado de contestar así rápidamente, pues los profundizaremos, intercambiaremos ideas en el curso. Aquí hay una pregunta sobre los bloques multinutricionales. Los bloques multinutricionales pues están encaminados a suplementar las deficiencias que tengan el forraje o las deficiencias que tengan los animales. Entonces se construirán de acuerdo con el objetivo o con la calidad que tenga el forraje. En trópico bajo generalmente hay deficiencia de proteína y deficiencia de energía, entonces los bloques multinutricionales deben tener fuentes de proteína y energía. En trópico alto ya decíamos que generalmente hay exceso de proteína en el forraje, entonces los bloques multinutricionales irían encaminados a un aporte energético. En trópico medio, si se maneja bien, en trópico medio tenemos forrajes buenos, si se manejan bien, tenemos estrella, puede tener forrajes que bien manejados en la época de 28 a 35, 38 días, pues van a tener niveles medios de proteína y de energía, pero generalmente en todos los sistemas de producción hay deficiencias de energía. Pues sería una charla de apertura, entonces faltarían muchas cosas, incluyendo aquí hay una pregunta que decía el factor animal. Lógicamente que eso está encaminado a recordar o a enfatizar cosas como son, qué influencia o qué factores afectan al consumo y cuáles son los requerimientos nutricionales del animal acorde con su estado fisiológico. Hay una pregunta que dice qué cantidad se puede suministrar diario de pollinazo. Entonces se han utilizado en suplementos en la pollinaza en cantidades altas, hasta el 30% de la dieta. En nuestro caso, la pollinaza pues debe ser muy bien tratada, de lo contrario no se puede suministrar especialmente, o tendría que tener un retiro antes del sacrificio respectivo.
pero se han utilizado niveles altos hasta el 40%, lógicamente, con la adición del energético respectivo, porque si no se utilizaría inmediatamente melaza. Aquí hay una pregunta, dice que ¿qué aplicará al suelo? Cuando miremos la parte en el curso sobre suelos, parte química y parte física, entonces ahí nos estaremos adentrando qué necesidades tiene el suelo, qué le falta, ¿de acuerdo? Y para hacer los correctivos iniciales de cuando se va a renovar una pradera, cuando se va a establecer la pradera, qué requiere, qué correctivos tiene. Y luego en mantenimiento, cuando tenemos el mantenimiento, es decir, a través del pastoreo, entonces qué extracción hace la gramínea de nutrientes y cómo se la debemos retornar al suelo para que tengamos. Recordar entonces que no solamente es lo químico, sino también lo físico, lo que hablábamos antes. Cuando tenemos altos niveles de proteína en un forraje, por ejemplo, llámese albersa forrajera, llámese raigrasa, llámese kikuyo bien manejado que tiene por encima del 20%, entonces debemos mirar la cantidad de energía. Esto lo podemos hacer con programas de racionamiento para saber cuánto nitrógeno soluble hay, cuánta proteína soluble, para tener una energía soluble y una energía de lenta liberación que pueda contrarrestar la generación de amoníaco en rumen y generar altos niveles de humo. Una pregunta del primer corte: ¿a los cuántos días está en su mejor valor nutricional el pasto de corte, cualquiera que sea la variedad? En general, los pastos de corte que están en clima medio y en clima cálido, su óptimo valor estaría entre 45 a 60 días, máximo 65 días. De ahí en adelante empieza a disminuir calidad, aunque la producción por unidad, por hectárea o por metro cuadrado sea muy alta, pero ya empieza a disminuir su calidad e incrementar la pared celular. Muchas gracias por la atención prestada y con mucho cariño los esperamos en el curso que se iniciará posteriormente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Leonardo. Queremos recordar y hacer la invitación a todos los participantes que el curso inicia el 11 de agosto. Acá le estamos dando un enlace donde además pueden encontrar toda la programación con un poco más de detalle y también más información acerca del doctor. Ustedes al ingresar al curso tienen acceso a las clases en vivo, acceso a las clases grabadas, acceso a un foro donde pueden discutir fuera de las clases en vivo, es decir, durante toda la semana, y también van a tener archivos que van a acompañar las clases en vivo. Ojalá podamos contar con todos ustedes y ya nos estaremos pues comunicando desde el correo de capacitación, cualquier consulta, o también al Facebook de Perú Lácteo. Salud, doctor. Uy, sí, que me entró la gripe. Bueno, si no es más, espero que... Muchas gracias a ti, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. También a todos les damos un fuerte abrazo, nos despedimos.